Julius Evola, la tradición hermética. 20. La tumba. Y la sed. También en este caso encontramos la mejor clave en el Corpus Hermeticum, en un texto ya citado precisamente en relación con la aventura de quien quiere ir más allá de los 7 círculos de la necesidad, véase Pac 78. Lo que justifica las ya referidas expresiones negativas, de aspecto místico-soteriológico, que encontramos en la tradición hermética, no sería tanto el hecho individuación y cuerpo en sí mismo, o sea como cualificación y organización de aquello que es indiferenciado e indistinto, como acto de un principio activo, que actúa sobre la humedad mercurial y la coagula en una imagen, signo de su poder, sino una relación determinada respecto a la individuación y al cuerpo. Y tal relación sería la correspondiente a un estado de gamor-ora en el sentido de identificación nora y de gamalgamación ora, o sea en el mismo sentido del poder que según la doctrina hindú tienen la sed y el deseo, precisamente respecto al cuerpo y a la individuación. Tal estado hace que las aguas penetren con una humedad superflua en el principio solar, lo inunden, lo embriaguen, lo oscurezcan y lo transporten, lo conduzcan a sumergirse y a ensimismarse en lo que ya ha recibido impresa la forma de su dominio, a fijársela y a no distinguirse ya de ella, participando en todo y por todo de su naturaleza, degenerando de su propia naturaleza, convirtiéndose, por así decir, en la imagen de sí mismo, imagen que, como tal, sufre la condición de aquello en que se manifiesta. Tal acontecimiento se nos presenta inmediatamente como significado profundo del mito de Narciso. Narciso es conducido a la muerte en las aguas por la pasión desencadenada hacia su propia imagen, reflejada en esas aguas, y esta muerte es la sustancia de lo que para los hombres ligados por el deseo al mundo de los cuerpos y del devenir pasa por vida. En la introducción, véase Pac 29, hemos citado un texto gnóstico, en el que reconocemos estos mismos símbolos. En el estadio intermedio, anterior a su reintegración, se dice del hombre primordial que barra inversa se mantiene de pie aquí abajo, habiendo sido engendrado por la imagen, refleja, en la corriente de las aguas. En un texto semejante leemos, revestida de una forma acuosa, esta, el alma, sufre esclava de la muerte. Ya hemos visto que luego el agua, ya directamente, ya como mercurio, es entendida en el hermetismo como hambre, deseo o sed abrasadora, en cierto sentido. Y es igualmente claro que el mito de Narciso forma parte también de la tradición hermética, según lo que acabamos de decir, donde hemos puesto de manifiesto asimismo su sentido metafísico. En el Corpus Hermeticum, 1, 12-15, se habla de barra inversa, una forma de maravillosa belleza en que todas las energías de los 7 planos estaban unidas a la forma divina. Se hace referencia también a una visión de ella en el agua y en la sombra sobre la tierra, y a un amor que se manifiesta en la barra inversa naturaleza, y se cuenta que el mismo hombre primordial barra inversa, al percibir en el agua el reflejo de su propia forma, fue presa del deseo por ella y quiso poseerla. El acto siguió al deseo y así fue concebida la forma irracional. La naturaleza se posesionó de su amante abrazándolo estrechamente, y se unieron en un mutuo amor. De ahí la caída. Origen del barra inversa sueno, el sometimiento a la tiranía de ley cósmica por parte de quien era superior a ella por propia naturaleza, véase Pac 79. Precisamente a esta situación nos referíamos cuando hablábamos del encanto de la terrestridad, petrificación, transformación de las energías en sensaciones y pasiones, barra inversa metalidad. Cubierta de sombra. Y de lepra, estado de sometimiento o estado barra inversa vulgar. De los poderes profundos y de los principios en el hombre, conciencia externa ligada al mundo físico a través del cerebro, etc. El hombre, dice Bohme, murió según la esencia celeste divina, de la cual habla él en otro lugar como del noble oro de la corporeidad celestial, porque el deseo interno, surgido del centro ígneo, tendía hacia el nacimiento temporal exterior. Así en el hombre la esencia divina, o corporeidad interior, se convierte en la muerte. El mismo autor habla luego del simbolismo alquímico de Saturno, sobre el que volveremos más adelante, y dice que el cuerpo, desde entonces, yace en Saturno envuelto en miserables hábitos, que el infante de oro es cubierto por Saturno con un manto negro. Es la tumba de Osiris, el cuerpo convertido en sepulcro del vivo. La violencia primordial hecha al árbol constituye la corporeidad, en sentido trascendental, en aquel sentido según el cual el cuerpo se identifica o se asocia a azufre, fuego y oro divino. El símbolo del hombre trascendente se refiere a ello, es el individuo absoluto. Pero cuando resurge la vehemencia de las aguas primordiales, deteniendo el proceso,
entonces es Atis, como barra inversa espiga segada todavía verde, es la muerte prematura, la mutilación, razón por la cual Atis es estéril. Este es el misterio del cuerpo en que el hombre se encuentra aquí en la tierra. Los ángeles cayeron no por haber querido poseer a las barra inversa mujeres, sino por haberlas deseado. Fue el deseo abrasador, ígneo, encarcelado en Adán, según Hitchell, lo que le arrebató su esposa Sofía, es decir, lo que lo alejó de la vida y de la potencia. La dificultad, pues, se aclara. En el hermetismo nunca se trata de una separación del cuerpo para escapar, los espíritus no deben huir, el alma no debe evadirse en el aire, etc., sino para restablecer una relación causal y dominante del principio solar, carente de pasión respecto a aquello a la que él ha dado forma, y que ahora se le ofrece en sus poderes más profundos y no humanos hasta el punto de experimentar él mismo un renacimiento. De aquí se deriva, en el hermetismo, un realismo trascendental, con el cual la subversión de valores propio del lenguaje místico adquiere un sentido diferente y muy especial. En la imagen engendrada por las aguas el hombre primordial se sostiene sobre sus pies, pero no es más que el sostenerse de un espectro. Al identificarse con el cuerpo, el hombre se ve condicionado por él. Todas sus facultades de vigilia, en lugar de estar antes que el cuerpo, están detrás. Y esa es la razón de que solo produzcan reflejos exteriores de todo aquello con lo que entra en contacto. Desde este punto de vista, dice Bme, justamente que en aquel ángel mortecino que es el hombre, el cuerpo engendra al alma, que la carne, a pesar de no ser espíritu, es la madre del espíritu. Se trata, por otra parte, del alma y del espíritu de los muertos, respecto a los cuales, el punto de vista de aquello que entre los modernos es el materialismo, es lo más verdadero. La espiritualidad del hombre psicológico es inesencial, contingente, y son muchas las circunstancias que nos hablan de esta contingencia, de la dependencia en que se hallan las facultades superiores y la misma conciencia individual, respecto al cuerpo. En este caso, el cuerpo es en verdad la raíz y el origen del alma y de sus facultades. No se trata de que el cuerpo engendra sin más al alma y a sus facultades, sino que ocurre como en el caso de un tambor, que sin que sea él quien produce el sonido por sí mismo, es la condición necesaria para que el sonido se manifieste. Y así también, mutatis mutandis, la vida, el conocimiento y la autoconciencia no se manifiestan en el hombre más que a través de la realidad corporal. Esta realidad, ocultamente, herméticamente considerada, es el lugar en que los metales que parecen nobles, pero son viles, en que los elementos que parecen vivos, pero están en realidad muertos y son estériles y son desdeñados por los sabios, se encuentran en su verdadera naturaleza, la de la corporeidad primordial, excepto una cierta impureza, sombra o acuosidad, de la cual es posible desembarazarlos. Tal es la clave de todas aquellas expresiones alquímicas que a través de símbolos proclaman la superioridad del cuerpo, y lo presentan como la verdadera materia de la obra y el veneno del oro. Esa es la razón de que el de Parmaco exhorte al alquimista a no volar a lo alto, a los cielos, sino a que busque aquí abajo, en el humus, en la tierra. Y aquí como la piedra apostrofa a las personificaciones de las facultades vulgares: tú no eres aquel oro del que hablan los filósofos, sino que este oro está escondido en mí. Tu alma, o sea, tu principio vivo, reside constantemente en mí, y es más estable y más fija de lo que nunca pueda serlo tú. Sin mí no es posible hacer oro y plata perfectos, ni podéis elevaros vosotros más allá del estado en que la naturaleza os ha colocado. Y Zacarías dice: el cuerpo tiene una fuerza superior que la de los dos hermanos que se llaman espíritu y alma, y ana de que, cuando lo que estaba oculto se manifiesta, el cuerpo posee el poder para mantener fija al alma y reducirla a su propia naturaleza, barra inversa que es la de ser hecha de oro. Hay que animar al cuerpo muerto y resucitarlo, dice Alberto Magno, para multiplicar su potencia al infinito. Hay tantas citas posibles en el mismo sentido, que tendríamos dificultades para seleccionar entre ellas las más expresivas. Osiris es plomo y azufre, dice un texto alejandrino. El plomo negro, el cuerpo caído, denominado la barra inversa tumba de Osiris, se asocia además al huevo que es en Topán, en las barra inversa esferas del fuego. Se fija a este y atrae así un alma nueva. Y en eso, dicen los textos, consiste el gran misterio.